Que Dios bendiga a cada uno de los que están presentes el día de hoy. Amén. Ya en nuestro tercer día hemos visto cómo Dios se manifiesta. Uno no escatima la magnitud del poder de Dios hasta que Él lo hace. Amén. Es así. Por eso hoy día nosotros debemos decirle a nuestro Señor: papito, si tú quieres hacer algo, hazlo. Amén. Que se haga tu voluntad. Siempre la voluntad de Dios va a ser perfecta. Siempre la voluntad de Dios va a ser una bendición para todos aquellos que confían en Él. Hoy día, si usted vino como invitado, déjeme decirle que ya tomó la mejor decisión. Muchas gracias, Señor. El simple hecho de estar aquí ya es una tremenda bendición. ¿Sabe qué? Somos bendecidos nosotros de tenerlos aquí presentes. A todos los que hoy día han sido invitados. De verdad es emocionante saber que la iglesia se mueve, el objetivo se cumple cuando se hace una campaña y llegan personas invitadas. Amén. Así que hoy día disponga su corazón. El Señor Jesucristo le quiere hablar. Y antes de empezar quiero contarle una historia. Muchos años atrás, cuando estaba hundido en la droga, pero literalmente hundido, muchos de aquí conocen mi historia y lo que yo viví. Cuando estaba realmente destruido y devastado, ya literalmente había perdido todo. Ya no tenía la confianza de mis padres, gracias hermanita, no tenía la confianza de mi familia. Era la mala junta de las malas juntas. Muchos de mis amigos, o si se puede llamar amigos, se empezaron a apartar de mí. Los que antes me buscaban por el billullo, cuando tenía platita, yo llegaba y me creía Farca y invitaba a todos, pero cuando esa platita se acababa, no quedaba nadie y todos se iban. Después, cuando ya empecé a sentirme completamente destruido, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Como lo he contado muchas veces, yo me declaraba ateo. Por ende, no sabía a quién pedirle ayuda. Y trataba de buscar refugio en personas, pero como ya me veían tan mal, ya no había confianza. Inclusive ya ni siquiera dejaban entrar a sus casas. Y cuando yo fui más pequeño, siempre fui como el regalón de la población. Me tenían cariño. Y después ese cariño se perdió. Esa confianza se perdió. Y claramente se pierde porque uno no hace lo bueno. Si uno también tiene que ser realista, y era lo que yo me había buscado, ¿verdad? Era obvio, tenía que recibir. Al que le gusta lo dulce tiene que saborear lo amargo. Escuché ese dicho una vez y es tan real. Entonces, en ese tiempo me anduve drogando como una semana seguida. Siempre me voy a acordar de eso. Y lo peor de todo es que para drogarme nunca me faltaba. Me podía faltar para comer, pero para drogarme no. Y llegué al colapso de un drogadicto o de cualquier persona que esté sujeto a algún vicio, que es cuando tú vuelves a la realidad. Después de tanto abuso que hiciste en tu cuerpo, después de tantas cosas que te metiste en el cuerpo, hay un momento en el cual yo creo que el cuerpo se defiende y trata de decirle a tu conciencia y a tu mente: oye, llamo, como que despiértate. Si sigues así vas a terminar muriendo. Y es verdad. Y me acuerdo que desperté en un camión abandonado y yo dije, me miré de pie a cabeza, me comparado como ando hoy día. Y eso solo lo hace Dios. Amén. Me miré de pie a cabeza y le dije: ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy así? Claro, llevamos una semana completa drogándome, metiéndome cuantas cosas podía, y unos amigos me contaron después que ellos me encontraron botado en una calle inconsciente y me llevaron y ellos me metieron a ese camión porque en su casa su familia no me iba a aceptar. Y recuerdo que despierto y eran como las 8 de la noche y salgo y tenía mucha hambre, quería comer algo, y era un día domingo, porque no había nadie en la calle, eran las 8 y ya estaba todo adentro de su casa, ya quizás era un poquito más tarde, y empecé a caminar, a tratar de conseguir un poquito de alimento, y no había nadie que me convidara algo. Y golpeaba las casas,
Y yo creo que me miraban por la ventana y decían, ya volvió este otro de nuevo a venir a cuentear o a mentir aquí. Porque eso era lo que yo había conseguido. El hecho es que anduve como un par de horas y creo que me regalaron un pan por ahí, me fui comiendo ese pan y me fui caminando por una avenida principal de donde yo vivía, allá en la población de donde yo vivía. Y cuando iba caminando, yo me creía choro todavía en ese tiempo. Y cuando iba caminando por el medio de la calle, ¿no? Es que los choros caminan por el medio de la calle en Santiago. Y de momento voy caminando y siento un golpe en mi cabeza. Pero fue un golpe brutal. Ese golpe me mandó al piso de cabeza. Tengo la cicatriz aquí en medio, después si quieres se la muestro. Y caí de cabeza al piso y me paro rápidamente a defenderme y no había nadie. ¿Por qué le digo esto yo? Miré con rapidez para todos lados y no había nadie. ¿Y sabe qué? Sentí un susurro en mi oído de una voz que se reía y se burlaba de mí. Y sentí por primera vez en mi vida que yo estaba en las manos de Satanás. Siendo que yo no creía en lo sobrenatural. Y sentí por primera vez en mi vida que yo era un títere. Sentí por primera vez en mi vida ese miedo de saber que estaba siendo dominado por algo que ni siquiera yo entendía. Hoy día la predicación se llama la gloria de Dios. ¿Sabe por qué se llama la gloria de Dios? Porque ¿quién era antes? ¿A quién soy ahora? Solamente la gloria de Dios lo pudo haber provocado. Nada más, nada más. Por ende nosotros debemos confiar que al Dios que nosotros le servimos es un Dios de lo imposible. Y ese drogadicto que fui antes, hoy día se convirtió en un evangelista. Ese drogadicto que antes yo fui, hoy día le predica a la gente. Antes la gente huía de mí y se arrancaba de mí. Y hoy día cuando yo hago un llamado, la gente pasa adelante. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios provoca en la vida de las personas. Por ende, hermano, este mensaje es netamente evangelístico, pero también es para la iglesia, porque Dios me dijo que hiciera un llamado hoy día, porque hemos estado pasando cosas dolorosas nosotros, hermano. Hemos estado pasando por sombra de valle de muerte, por cosas muy peligrosas y difíciles. Han sido tocados nuestros hijos, han sido tocados nuestra familia, hemos sido tocados nosotros. Pero ¿sabes por qué? Es porque hasta el día de hoy 6 almas se han entregado al Señor. Y por fe creemos que hoy día más se van a entregar. Y seguiremos orando y confiando en nuestro Dios. Y aunque el enemigo se levante, seguiremos siendo la iglesia de Cristo. Alguien tiene que decir un amén a eso. Nosotros confiamos en nuestro Salvador. Póngase de pie y abrimos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, del versículo 23 al 33. El día viernes cuando llegué, el Señor me entregó, iba contento a la casa. Y el Señor me entrega esta predicación. Mateo capítulo 14 del 23 al 33. ¿Lo encontró? Leamos del 22 para que leamos desde el principio. En el nombre de Jesús. Dice, el título dice, Jesús anda sobre el mar. Amén. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte para orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor,
si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y lea el título que está abajo. Dice, Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Era solamente el título, ¿ya? Levante su manito así y diga, Señor Jesús, usa a mi hermano Gabriel. Señor Jesús, hazme sensible a tu palabra y a lo que hoy quieres decirme. Te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Vamos a saltarnos al tiro al versículo 28 y 29 y lo voy a leer yo. Dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nosotros tenemos el esquema de esta parte de la Biblia donde nos muestra una tormenta en el agua, ¿ya? Ellos venían de una bendición que fue la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y la Biblia dice que Jesús se quedó despidiendo a la gente y mandó a ellos en la barca. Cuando ellos iban en la barca, Jesús no estaba con ellos, él estaba despidiendo a la gente y aparte de eso se había ido a orar. Cuando ellos se ven en el problema, recuerde siempre que cuando hay una tormenta o cuando habla la Biblia muchas veces del mar, está hablando directamente de la prueba, ¿ya? La dificultad. ¿Se acuerda que el mar era la dificultad para el pueblo de Israel cuando ellos huían de Egipto, verdad? Pero siempre Jesús llega en el momento oportuno. Dígale al que está al lado. Siempre Jesús llega en el momento oportuno. Dígaselo con confianza. Jesús llega en el momento oportuno. ¿Sabe por qué? Porque el que llega en el momento inoportuno es Satanás. Satanás llegó cuando los discípulos estaban solos. Y viene la tormenta sobre ellos y el miedo sobre los discípulos. Y ellos se asustaron, ¿verdad? Pero ¿qué nos muestra Jesús? Jesús nos muestra su autoridad porque Él venía caminando sobre el mar. Y eso me impresiona demasiado porque ¿se imagina usted pudiera caminar sobre el mar? Hay gente que le da miedo hasta andar arriba de un barco, ¿verdad? Y imagínese caminar sobre el mar. Ve, por ahí se identificaron algunos, los pillé al tiro. Y Jesús viene a sus discípulos para manifestarse con poder y autoridad sobre ellos. ¿Qué pasa? Que Pedro, ya, Pedro es súper simpático y él es muy especial. Todos los discípulos tenían algo que lo identificaba. Pastor, ¿qué podría identificar a Pedro? ¿Cómo lo definiría usted? Hiperkinético también tiene que ver con eso. A los que le llaman hiperkinéticos son a los que andan así como muy, muy buenos para moverse. Acelerado también, osado, dice el pastor. Y es verdad porque el único que dijo, Jesús dice aquí, mire, el versículo 29, el 28 dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, lo que nos muestra aquí esta parte es que Pedro, siendo precipitado, como decía el pastor, tenía algo que lo diferenciaba, que él se tenía fe y él confiaba en su maestro.
Entonces le dice, Señor, si tú puedes hacer eso, yo también quiero hacerlo. ¿Y qué pasa? Que Pedro viene y se baja de la barca y camina sobre el agua. Ahora dígame, ¿quién de ustedes puede hacer eso? Yo no. Yo no puedo caminar sobre el agua. Y me da risa a la vez porque siempre se critica a Pedro porque se hundió, pero no se valora que él caminó sobre el agua también. Y ese es el énfasis de esta predicación. Si Cristo y Pedro pudieron caminar sobre el agua, yo también puedo. Y el agua representa la prueba que tú estás viviendo. Y si tú confías en el Maestro, también puedes caminar sobre el agua. Pero tienes que estar decidido. ¿Se acuerda ayer cuando la mujer tocaba el manto de Jesús? Estaba decidida, iba con convicción. Cuando tú vas a un lugar con convicción, eres capaz de lograr el objetivo. Y si te asesora y te respalda el Maestro, se cumple aún más. ¿Lo cree o no lo cree? Alguien tiene que decirle amén a eso. Me gusta, ¿sabe por qué? Porque también Pedro, siendo tan decidido, se vio en el tremendo mar caminando, porque yo no me imagino unas aguas muy quietitas, ¿verdad? Y él se ve en ese tremendo mar caminando y dice, chanfle, ¿dónde me metí? ¿Por qué estoy aquí en el agua? ¿Por qué estoy en mar abierto? Y comienza la duda, ¿verdad? Porque de repente en la prueba, dígame que no es así. ¿Cuesta creer en Dios o no? Sí, muchas veces, sí, hay que decirlo, si no nos vamos a ver menos espirituales por eso. ¿Sabe por qué? Porque si Pedro fue capaz de dudar y hundirse ahí, hasta Juan el Bautista dudó en algún momento y mandó a preguntar si era verdaderamente Jesús o esperaban a otro. Con esto no te estoy diciendo que andes dudando por la vida. Solamente te estoy diciendo lo siguiente. Aunque todo en la vida se pueda ver quizás muy profundo, aunque tu problema y la dificultad se vea muy terrorífica, aunque el problema sea muy grande, recuerda siempre que tú vas con Jesús en la barca. Si ya estás en el problema, Jesús va en la barca también. Oye, cuando menos nos desampara nuestro Señor es cuando la estamos pasando mal. Él está ahí. Cuando todos se van, Cristo viene. Cuando todos se apartan de ti, viene el Señor Jesucristo y te levanta con poder. ¿Cuántas veces no hemos salido de la prueba? ¿Cuántas veces no hemos salido de la tormenta y la dificultad? Yo creo que aquí hay testimonios de sobra para decir eso. Hemos sido sanados, hemos sido restaurados, hemos sido rehabilitados, hemos sido limpiados. Y que lo sepa el mundo, que nosotros somos hijos de Dios librados por su sangre bendita y preciosa. ¿Usted cree que Pedro fue un fracaso por haber dudado? Cuando nosotros caemos y fallamos, porque somos seres humanos y en algún momento vamos a fallar, no somos un fracaso por eso, hermano. Al contrario, cuando nosotros caemos, Jesucristo nos dice, yo te doy la oportunidad de levantarte de nuevo. Y esta vez con más poder, y esta vez con más autoridad, y esta vez con más fe. Por ende, si tú te has caído, si tú has tropezado, si tú te has hundido en el mar, Jesucristo viene y te levanta. ¿Y sabes qué? Él te sube a la barca. Habían 12 en la barca, porque la Biblia dice que iban los discípulos ahí. Y si iban 12 en la barca, solo uno tomó la decisión y se atrevió a hacer lo que nadie pensaba que podía lograrse. Por eso recordemos a Jesús como el que apoyó a Pedro en los momentos de dificultad. Siempre se dice que ese Pedro andaba negando a Jesús. No, ese Pedro se hundió en el agua. Pero se nos olvida todas las cosas que Pedro logró hacer por ser como era. 32 y 33. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron
y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Cuando Pedro se hunde y pide ayuda, Jesús lo levanta y lo sube a la barca y se calma la tempestad. ¿Qué hubiera pasado si hubiera aguantado un poquito más Pedro? Hoy día estaríamos hablando de otro mensaje. Jesús permite que a veces nos hundamos para demostrarnos que dependemos solamente de Él. Porque cuando nosotros nos hundimos y nos vemos sumergidos en el problema, nos acordamos verdaderamente quién es papá. Y ¿sabe qué? Y no piense que usted es un hipócrita por eso. No piense que usted es una persona que solamente busca a Dios cuando necesita. Jesús está ahí para eso, para ayudarte, para levantarte y para bendecirte. Es más, está dispuesto a caminar sobre el agua por ti. Está dispuesto a ir a la población más peligrosa y librarte de las garras del león, del lobo y de cualquier enemigo que te esté atacando. Él ya dio la vida por nosotros y a nosotros lamentablemente se nos olvida. Hoy día Jesús te lo recuerda y te dice: hijo, ¿cuántas veces te saqué de la profundidad del mar? De esa prueba que se veía tan oscura. En la noche, en el mar, no hay mucha luz que digamos. No hay mucha luz que digamos. Por ende, Jesús vino caminando sobre el mar y fue la luz que ellos necesitaban. Es la luz que tú necesitas. Es el milagro que tú esperas. No está en el evangelista, está en Jesucristo. Si tú hoy día entiendes esto, déjame decirte que la tienes más que clara. Si tú hoy día entiendes que tu último recurso, el recurso más importante, el recurso que más fe debes confiarle, es a Jesús. Pero a veces cuesta porque no lo podemos ver. Lo invito a buscar en su Biblia el libro de Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. La Biblia dice aquí, segunda de Corintios 4, 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿La vamos a pasar mal? Sí. Pero está nuestro Señor Jesucristo para apoyarnos. Y aunque todo se vea gris, Jesucristo está acá. Y si Él está acá y las cosas están difíciles, debemos confiar que la victoria es segura. Si tu padre te dijo alguna vez: hijo, yo te levantaré con poder, ¿por qué todavía sigues estancado? Si una vez Cristo te dijo: yo te levanto y declaro hoy sobre ti promesas, ¿por qué todavía esas promesas no se han cumplido? Recuerden siempre la palabra cuando dice: no hay profeta sin honra sino en su tierra. Jesús fue a su ciudad y Él quería hacer muchos milagros, pero la gente, en vez de confiarle a Cristo, valga la redundancia, su confianza, empezaron a criticarlo. Y empezaron a decir: ¿y por qué este me va a sanar si es el hijo de un carpintero? ¿Por qué este habla así si nosotros lo conocemos desde niño? A veces conocer mucho a Jesús nos hace confiar más en nuestras capacidades que en Él. Y si el milagro no ha ocurrido, quizás es porque tú no has depositado su confianza y no la has creído de verdad. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda. ¿Lo cree o no lo cree? Alguien tiene que decirle amén a eso. Alguien tiene que decir: si yo soy salvo, voy a luchar. Aunque tenga que llorar y revolcarme en el piso por mis hijos y por mi familia, yo voy a luchar hasta lograrlo. Salmo 118, versículo 13. Hermano Leo,
Este se lo regalé una vez a mi hermano Leo y le dije: hermano Leo, este versículo es para ti. Siempre me acuerdo de eso. Mi hermano estaba pasando una prueba y después de haberle entregado ese versículo a mi hermano, estuve pasando una prueba yo y busqué la conversación que tuve con mi hermano y este versículo volvió a levantarme. Salmo 118, versículo 13 dice lo siguiente, hermano amado: me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. ¿Cuántas veces hemos caído? Porque el enemigo te ha empujado con violencia, hermano. ¿Cuántas veces no nos hemos visto quizás triturados por el enemigo? Porque le hemos dado espacio para que él entre, para que él nos ataque. Y cuando nosotros le damos ese espacio al enemigo, el enemigo hace de la suya. No ve que él solo vino a matar, a hurtar y a destruir. Hoy día yo te digo: levántate, hermano, sigue luchando, sigue dando la batalla. Aunque todo esté adverso, Jesús está contigo. Dios permite los golpes de la vida. ¿Sabes por qué? Porque si no hay golpes en la vida, no hay escuela. Y si no hay escuela, no tendremos recompensa nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchos vendrán a nosotros. Y si no hemos llorado, y si no hemos sufrido, y si no lo hemos pasado mal, ¿cómo vamos a tener empatía con el dolor de otros? ¿Cómo vamos a ayudar al que sufre si nunca hemos sufrido? ¿Cómo vamos a levantar al que se cayó si nunca nosotros nos tropezamos? Si no, seríamos ultra perfectos, hermano. Ya aquí no hay nadie perfecto. Solamente hay uno, que es Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Yo siento la presencia de Dios aquí muy fuerte. Y sabe que estos días he tenido que predicar con un nudo en la garganta. No sabe cómo lloramos con mi esposa al ver a nuestra hijita quemarse el brazo. Yo venía en victoria de una campaña en Temuco, en Lautaro, donde almas se entregaron al Señor. Llego a mi casa a abrazar a mi familia y en menos de una hora estábamos en el hospital, en una urgencia. Yo no culpo a Dios por eso. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Después de los accidentes que hemos tenido, después de las dificultades que hemos tenido, después del mar que se levantó con una tormenta sobre nuestra vida y que muchos de nuestra iglesia fueron tocados por ella, viene la bendición. ¿Y sabe dónde hemos visto la bendición? El viernes, el sábado, y la veremos hoy día. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está aquí, ya nos ha levantado con poder. ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre, a nuestro bendito Salvador? Si se han convertido almas, son por tus lágrimas, son por tus rodillas, son por tus oraciones. Y si hoy día estás invitado a este lugar, es porque Cristo quiere salvarte. Y la Biblia dice que la salvación es hoy. Lo invito a ponerse de pie. ¿Sabe qué? Ninguno de nosotros está libre de tener un problema. Ninguno de nosotros está libre de pasar un momento difícil. Nosotros estamos empezando con mi esposa en este trabajo del evangelismo, en esta tremenda honra y bendición. Y nos hemos visto en apuros, en muchas pruebas, pero no estamos destruidos. Seguimos batallando. Nuestra pastora, nuestro pastor han vivido problemas, nuestra hermana Ruth, pero no están destruidos. Tú la has pasado mal, pero sigues aquí creyendo en papá. Y eso es lo sobrenatural. Creer que sigo siendo bendecido aunque todo ande mal. ¿Crees verdaderamente
en aquel que te llamó? ¿Confías verdaderamente en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? El Señor me dijo: invita generalmente a todos aquellos que últimamente han estado pasando por pruebas, por tribulaciones y por dificultades. Quiero ministrar a mis hijos, y a través de esta palabra Jesús te dijo que Él te sigue amando, y que si has pasado por dificultad es para que aprendamos a sufrir lo que otros sufren.